En esta ocasión quiero ir directamente a decirles que con mucha tristeza desde Los Ángeles, California, desde Estados Unidos, con mucha tristeza en verdad vemos una clase política ya en México corrupta, depredadora. Es muy triste lo que está pasando allá en mi querido país México y tengo un libro que quiero compartir con ustedes porque me gustaría que lo conozcan precisamente para primero poder darnos cuenta de todo lo que ha pasado en las últimas elecciones mexicanas desde el 2006 para acá, otras, lo que ha venido con todo esto de las reformas que nos están presentando en México como la salvación para el país en muchos aspectos. Y de cara también a los sentimientos que se despiertan, que afloran cuando se acerca la Nochebuena, la Navidad, el Año Nuevo, todas estas festividades en la recta final de un año más, y ver lo que está pasando allá en nuestro querido México con cierta distancia, no mucha, porque estamos cerca, pero como quiera que sea, en otro país, y ver la enorme propaganda y manipulación colectiva, ver efectivamente cómo alguna parte de la sociedad mexicana, no toda, pero alguna parte donde tal vez aquella reflexión que alguien hizo de que en México pasamos de castrados a machos, pero sin pasar por hombres. El notar las mentiras descaradas de muchos políticos, la indiferencia de muchos otros, o que de plano estén de espaldas a la realidad. Acabo de entrevistar al presidente del PAN hace poco en radio, Gustavo Madero. Me ha sorprendido verdaderamente la distancia que sus palabras y sus conceptos tienen de la realidad no solamente de México, sino del resto del mundo. Él las calificó de una manera peyorativa esta actitud que les expreso. No me quiero meter en un debate grabado con este señor, pero sí quiero decir que verdaderamente está fuera completamente de la realidad. Tengo en mis manos un libro que se llama Propaganda. Se publicó por primera vez en 1928. El autor de este libro, ese sí que fue, y sus teorías y sus conocimientos siguen siendo influyentes, verdaderamente influyentes en el mundo. Me refiero a Edward Bernays. A Edward Bernays se le considera el padre de las relaciones públicas, pero lo de relaciones públicas es un eufemismo. Es como él lo publicó más bien aquí, de la propaganda. Déjeme decirle que incluso Goebbels y los nazis se inspiraron mucho en la propaganda de Edward Bernays, sobrino, doblemente sobrino de Sigmund Freud. Su hermana, es decir, su mamá, era hermana de Sigmund Freud y su papá era cuñado de Sigmund Freud. Vinieron de Austria a los Estados Unidos, se instalaron en Nueva York y este señor Edward Bernays, una de las primeras cosas que hizo desde muy joven fue participar con el presidente Wilson para torcer el cerebro de los norteamericanos para que participaran en la Primera Guerra Mundial. Hubo una campaña, hubo una comisión, un comité de información y la comisión Krill, ahí participó Edward Bernays, de un país que no quería ir a la guerra. Sacaron muchísimas cosas por todos los medios posibles para convencer a este pueblo de ir a la Primera Guerra Mundial. Terminó la Primera Guerra Mundial, el señor Bernays regresó y lo contrataron la industria cigarrera. Es el hombre que hace fumar a las mujeres, con una propaganda donde era la emancipación de la mujer y eran antorchas de libertad. Los cigarrillos, todo era prefabricado, todo era para manipular la mente y lo fue demostrando. Es el hombre encargado de que los norteamericanos desayunen huevos con tocino. Más tarde, es el hombre encargado de presentar al presidente Jacobo Arbenz en Guatemala, que es derrocado en 1954, como un comunista, como una amenaza, para justificar el golpe de Estado que da la CIA, apoyándose en Castillo de Armas para derrocar a Jacobo Arbenz, pero resulta que el señor trabajaba así como para la industria cigarrera, así como para el presidente Wilson, trabajaba para la United Fruit Company y él ideó ese concepto. Hagan investigación, busquen y por favor les recomiendo muchísimo este libro hablando de la mente colectiva. Bueno, en México tiene que ir en contra de esto. México tiene que despertar. Si quiere ser un país, si quiere seguir siendo México como tal, tiene que ir en contra de todo lo que este señor aquí va narrando, de cómo muchas personas, de cómo se va formando la opinión pública e incluso cómo se va formando la apatía, la indiferencia en una sociedad disque democrática. El señor Edward Bernays decía que era necesaria la propaganda en una democracia para que la gente no se saliera del carril,
para que fueran muy obedientes a lo que dictaran los poderes políticos en contubernio con los poderes económicos a través de las grandes corporaciones. Repito, ojalá México despierte. Necesitamos una verdadera educación en México, una educación en su etimología, que es sacar, no meter ni estar preparando a los mexicanos para que sean soldaditos convenientes al sistema económico que está privilegiando únicamente ser consumidores de mercancías masivas en un mercado masivo. No estamos hechos para eso. La misma Navidad, desde el punto de vista cristiano, nos invita, si se es creyente o no se es creyente, nos invita realmente a algo muy distinto a esta celebración vacía, hueca, superficial, que se celebra más bien en los malls, en los supermercados. Este señor supo conocer perfectamente bien, utilizando los conocimientos de su tío, de Sigmund Freud, y de otros psicólogos también, supo llevarlo al terreno de la manipulación colectiva para la conveniencia del poder político y del poder económico. Este señor sigue teniendo gran influencia en México, en los mexicanos, en sus hábitos, en sus conductas. Nos siguen manipulando a su antojo. Desde acá, desde Los Ángeles, la invitación para que juntos, quienes creemos tener un poco de conciencia, busquemos una salida a este callejón que verdaderamente nos lleva a una especie de suicidio colectivo.